Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Nueva Dongfeng, Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar de las cárceles, del sistema penitenciario. Como ustedes saben, las leyes en que es más brutal cuando son vulneradas son las leyes penales. ¿Y por qué es más brutal? Porque uno va a la cárcel. Y esto existe de antiguo, de que hay civilización, al ser humano lo que le dicen: usted va a estar encerrado. El problema es por qué va a estar encerrado, cómo va a estar encerrado, por cuánto tiempo, en qué condiciones. Y este es un tema mundial que se discute permanentemente y se discute también en nuestro país, en que la gente siempre a la primera dicen que se vayan a la cárcel. Le dieron 10 años, pero qué poco que le dieron. 10 años es nada. ¿Es nada realmente? Catalina Droppelman es directora ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica y es autora de un estudio que es Sistema Carcelario en Chile hacia un uso racional de la cárcel. A veces esto no tiene mucha prensa o buena prensa, pero justamente de eso vamos a conversar hoy día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hoy, a ver, si uno tuviera que iniciar esta conversación dimensionando cómo es, cuánta gente está en la cárcel en Chile, por qué están en la cárcel en Chile, o sea, cuál es la situación en estos momentos, ¿qué uno podría decir? Sí, en estos momentos la situación carcelaria, si comparamos respecto de años anteriores, ha ido en aumento, ¿ya? Cuando hablamos del sistema carcelario es importante entender que el sistema penitenciario, es decir, el sistema de cumplimiento de penas, incluye tanto las penas de cárcel como las penas que no son de cárcel. Alternativas. Alternativas al encarcelamiento. El sistema carcelario, las penas de cárcel han aumentado significativamente en los últimos años. Ya están en el punto más alto de los últimos años y ha aumentado también considerablemente la proporción de personas que están privadas de libertad por prisión preventiva en contraposición a las personas condenadas. Es decir, la prisión preventiva, que siempre estuvo alrededor de un 25% en proporción, que es un número relativamente de países desarrollados, ha aumentado y hoy en día tenemos aproximadamente un 40% de la población privada de libertad que está en prisión preventiva. Entonces hay un mayor uso de la prisión preventiva, una mayor cantidad de personas encarceladas, un mayor hacinamiento carcelario y además una disminución de las salidas de la cárcel en términos de disminución de los beneficios penitenciarios y de la libertad condicional. ¿Y por qué ha pasado todo esto? ¿Cuál es la razón de que tengamos más presos, gente en la cárcel? Porque tenemos más personas en prisión preventiva, cuando tenemos un sistema que se dice es más garantista y por lo tanto debería haber menos personas en prisión preventiva teóricamente, porque hay más garantías. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es un cúmulo de situaciones. Por un lado tenemos agendas cortas que tensionan al sistema, ya donde hay menor aplicación, por ejemplo, de penas sustitutivas para ciertos delitos o mayor uso o instructivos también del Ministerio Público que fomentan un mayor uso también de la prisión preventiva, ¿ya? Y una bastante presión política, que en la academia le denominamos populismo punitivo, que es una presión desde la sociedad que acoge el mundo político, de generar penas más duras, ¿ya? O de entender que la mano dura, es decir, las penas de cárcel, son la mejor estrategia para combatir la delincuencia. Y eso presiona, obviamente, al sistema político y hace que se endurezcan penas, se hagan agendas cortas, se aumente el uso de la prisión preventiva,
y se disminuya el uso también de la salida, que eso es clave porque la cárcel es un sistema donde entra y sale gente, tiene que salir gente. El uso de la salida alternativa, ¿no? El uso de la medida alternativa por un lado y de la libertad condicional, que la libertad condicional es lo más grave y lo que más ha disminuido en el último tiempo. Para que te haga una idea, por ejemplo, en el centro penitenciario femenino, en las últimas libertades condicionales no salió nadie con la libertad condicional. ¿Cómo estamos en comparación con el resto de los países de América Latina? Porque al final hay que compararse con alguien y no con nosotros mismos. ¿Cómo estamos en comparación con Argentina, con Brasil, con Perú? Sí, nosotros en general tenemos el lugar 6 en tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes en América Latina, lugar 6, ¿ya? En general encarcelamos bastante considerando la realidad de los delitos que se cometen en Chile, donde un 70% son principalmente delitos contra la propiedad, que no son delitos necesariamente tan graves en contraposición a otros países, por ejemplo como Colombia, que tiene ocupa un lugar 10, ¿ya? Teniendo delitos mucho más complejos y violentos que nosotros. Ahora, hay un tema de eficacia de sistema y de impunidad envuelto en esa cifra, ¿ya? Pero no podemos decir que somos un país que encarcela poco. Nosotros utilizamos mucho la cárcel y la proporción de cárcel versus medidas alternativas, en las cárceles siempre hay un mayor uso. Nosotros debiésemos tener un mayor uso de medidas alternativas, donde la proporción fuese mayor medidas alternativas y menor uso de la cárcel. ¿Cómo son las condiciones de las cárceles chilenas en comparación con América Latina? Estamos en este barrio, en este continente. ¿Cómo son? Las condiciones carcelarias en Chile son, a ver, compararse con América Latina siempre es complejo, porque América Latina hay sistemas carcelarios paupérrimos, hay sistemas carcelarios de autogobierno, donde ni siquiera entra el Estado y los propios privados de libertad son quienes administran las cárceles y tienen solo guardia perimetral, ¿ya? Entonces, es una comparación compleja, ¿ya? Respecto como de los estándares de derechos humanos y las condiciones mínimas de habitabilidad, de dignidad que debiesen tener las cárceles, nosotros no estamos bien posicionados. Nosotros hoy en día tenemos altos niveles de hacinamiento, bajas condiciones de habitabilidad en varias cárceles donde hay problemas de agua, donde hay problemas de salubridad, donde hay problemas de alcantarillado, de alimentación, de acceso a la salud. Entonces, las cárceles nos brindan un estándar mínimo de derechos humanos, y eso lo ha dicho innumerables veces el mecanismo de prevención de la tortura. ¿Cualquier persona aguanta en la cárcel o no? ¿Aguanta ser sometido a un régimen carcelario chileno? Digamos, ¿tú aguantarías en la cárcel o no? ¿No aguantaría? No, yo creo que no, porque no es solamente las condiciones de habitabilidad, sino que además los sistemas carcelarios, al ser instituciones totales, hay unas divergencias de poder y unos desequilibrios de poder espantosos. Y eso hace que muchas cosas que pasan dentro de la cárcel son arbitrarias, son injustas. Entonces eso es lo que hace muchas veces que sea tan difícil de llevar el sistema carcelario. Sobre todo cuando tú no tienes un horizonte o un incentivo, porque con la disminución, por ejemplo, de las libertades condicionales, lo que está ocurriendo es que antes existía un poco esta idea de hacer conducta y de mejorar, de participar en actividades de reinserción, para poder acceder a beneficios penitenciarios. Pero cuando disminuyen los beneficios penitenciarios, ya el incentivo desaparece y el horizonte desaparece, que es lo más complejo con las penas largas. Es decir, no saber qué va a pasar, no saber que en realidad voy a poder postular a una reducción de condena, eso obviamente hace que la violencia en las cárceles, la incertidumbre y la angustia aumenten. Y eso es un dolor psicológico que va mucho más allá de las condiciones de habitabilidad. ¿Hay segregación en las cárceles chilenas? Hay segregación, pero no hay una segregación, a mi juicio, estratégica, ¿ya? Hay una segregación que está muy limitada por el espacio físico de las cárceles y que no permite tampoco tomar medidas rápidas, preventivas, frente a posibles incidentes, posibles motines, ¿ya? Porque están tan hacinadas las cárceles que es muy difícil movilizar a gente adentro, ¿ya? O algunas cárceles son tan antiguas que tampoco permiten movilizar a personas manteniendo condiciones de mínima seguridad. Y están, a ver, en cuanto a edades, no es lo mismo ser un delincuente de mucha edad, delincuentes jóvenes. ¿Qué pasa con la segregación por edades? ¿Existe eso o no? En términos de la segregación por edades, bueno, el sistema de justicia juvenil tiene sus propios recintos que son distintos, pero algunos que pasan al sistema adulto desde el sistema de justicia juvenil están en unas unidades que son unas unidades de adolescentes que están en las cárceles de adultos. Esas unidades están en condiciones complejas, pero no están en mejores condiciones que las de adultos. Y en general se segregan los jóvenes en algunas cárceles de los adultos.
Pero en general la segregación se hace por otras variables, por variables de conducta, por variables de condena, por variables de tipo de delito, de peligrosidad. Y hay una gran masa de personas que quedan básicamente segregadas como sin capacidad de acceder a nada, a ninguna, ni a educación, ni a ningún programa de rehabilitación y reinserción, que son en general las personas que tienen o condenas muy cortas o condenas muy largas. ¿Hay presos que no son rehabilitables? Esa pregunta es muy difícil. Lo que yo siempre digo es, todas las personas deben tener la oportunidad de rehabilitarse. Eso no implica que todos sean capaces de hacerlo. Pero hay gente que evidentemente no es rehabilitable. La conducta humana es compleja de predecir. Yo no diría evidentemente, pero hay personas que tienen menores probabilidades. En general, si tú haces un muestreo, por ejemplo, en una cárcel, o si tú analizas a todas las personas que delinquen en un país o en un determinado espacio, tú siempre vas a tener una distribución donde hay un 25% de personas que son más complejas, más peligrosas, más crónicos y que acumulan la mayor cantidad de delitos. Ya, por ejemplo, si tú haces una encuesta y preguntas por cantidad de delitos, tú vas a ver que una proporción de tu muestra explica la mayor cantidad de esos delitos que se cometen. Entonces, hay una proporción que es más compleja, pero en general la conducta delictual no es crónica. La bien se da cuenta, si tú juntas la variable edad y delito, lo que tú observas es que la conducta delictual comienza en promedio a los 12 años, tiene su pic, su nivel más alto, alrededor de los 17, y después comienza lentamente a disminuir. A los 28 años, el 85% de quienes inician su conducta delictual en la adolescencia deja naturalmente de delinquir. Entonces, hay un porcentaje que continúa, y ese porcentaje es más crónico, es más complejo de intervenir. ¿Son necesarias las cárceles de alta seguridad? ¿Otro tipo de cárceles, no la cárcel habitual y común? Mira, la cárcel habitual y común, tal como la tenemos construida en Chile, no es ni la cárcel más eficiente ni la cárcel más segura. Hay una iniciativa que yo siempre menciono, que cerca, que no te voy a mencionar cárceles de los países escandinavos, sino que en Costa Rica. Costa Rica, un país que tiene un respeto importante por los derechos humanos, hizo un esfuerzo en construir 4 cárceles que se llaman unidades de detención integral y que son cárceles que tienen un diseño arquitectónico moderno, pensado para disminuir los niveles de control y de vigilancia, para que las personas privadas de libertad puedan ejercer mucha más autonomía, ¿ya? Y con mucho más acceso a beneficios penitenciarios. Ese sistema está funcionando muy bien en la región y yo te diría que es un ejemplo. En Chile estamos mirando un poco las nuevas cárceles, que para las nuevas licitaciones de las cárceles que se van a construir, están incorporando elementos más técnicos. Nosotros como académicos hemos sido convocados para discutir, por ejemplo, cómo debiesen ser las condiciones de habitabilidad de las cárceles de mujeres, para que realmente tengan un enfoque de género y no sea simplemente segregación hombre y mujeres. Y hay elementos que a mí me parece que se están tomando, pero eso es para las cárceles que se van a construir. Para las cárceles que existen hoy en día, yo te diría que no. Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar la pregunta planteada. Ya. ¿Son necesarias las cárceles de régimen duro, de régimen estricto o no? Esas cárceles donde están, por ejemplo, jefes criminales o ese tipo de gente, o no. Volvemos en un instante. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Catalina Droppelman acerca del sistema carcelario chileno y este estudio, autora de este estudio, Sistema Carcelario en Chile hacia un uso racional de la cárcel. Y yo preguntaba antes de ir a la pausa si es necesaria la cárcel estricta, dura, a lo mejor con no tantos años de cárcel, pero con un régimen que sea, que lo sientan.
y que sientan temor por ese régimen. ¿Es necesario, no? Bueno, la pregunta que tú me haces tiene que ver con la idea como tradicional que tenemos en las sociedades respecto del castigo. Y es decir, que el castigo debe doler. Entonces, los regímenes carcelarios que no duelen o que no producen cierto sufrimiento, la gente tiende a verlo como regímenes muy garantistas o regímenes muy soft, donde realmente no se va a producir una disuasión de la conducta criminal. Ahora, la evidencia dice que las cárceles o las penas duras o más duras de cárcel, extremas, como por ejemplo una cárcel estilo El Salvador, no tienen una efectividad en términos de disuasión de la conducta criminal. Por el contrario, lo que hacen en general es profundizar procesos o estados de profunda exclusión social, que son los que las personas tenían antes de entrar a la cárcel. Esto lo profundiza, porque en general esos regímenes carcelarios rompen la posibilidad de tener visita, rompen la posibilidad de tener contacto con el mundo exterior, entonces terminan generando efectos incluso iatrogénicos y mayor contagio criminógeno. Pero esto es así, y hago esta pregunta por lo siguiente. Sí. En Italia, después del asesinato de los jueces Borsellino y Falcone, se estableció un régimen estrictísimo, el 41 bis, que le llaman ellos, etcétera, Sí. para jefes criminales. ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, que en Chile, asociándolo a Chile, muchas personas con poder y con recursos reproducen al interior de la cárcel lo que ellos tienen en sus poblaciones. Entonces no les cambia tanto la vida, siguen haciendo negocios del interior, tienen prácticamente todo casi igual. Y que por lo tanto el aislamiento, la posibilidad de que no tengan mocito, eso sí que les produce algún temor. En Italia bajaron enormemente los homicidios, se acabaron los homicidios en las cárceles, por ejemplo, porque ellos iban a ese régimen y los jefes criminales les pusieron esto. Hoy día la tasa de homicidios en Italia es inferior a Alemania, inferior a Francia, inferior a España. Algo pasó también, o sea, no es que no haya pasado nada. Y recién ahora, hace unos días, uno de los grandes jefes de la camorra napolitana, 27 años en régimen duro, se arrepintió. Primero fue su hijo, después el otro hijo que estaba preso, y salieron del régimen. Y ahora, después de 27 años, un irreductible se arrepintió. Pero eso se ha producido mucho. Cuando se arrepienten, cuentan. Eso es lo que pasa. Claro, o sea, permiten solucionar delitos. Exacto, o más que solucionarlo, aclararlo. Eso, ¿no es necesario para jefes criminales o no? Es una pregunta. Sí. De todas maneras, lo que hay que evitar a toda costa, y que fue el esfuerzo que hizo Italia, es evitar la corrupción dentro de la cárcel. Eso es complejísimo, ¿ya? Pero para evitar la corrupción... ¿Quién se corrompe al interior de la cárcel, perdón? Los oficiales penitenciarios. Los oficiales penitenciarios se corrompen, digamos, el personal carcelario se corrompe, existen también mecanismos de abuso de poder entre bandas. Lo que ellos hicieron es otra gendarmería especial para cárceles de alta seguridad, totalmente distinta. Exacto. Hay que segregar, sin duda, mantener a personas o a bandas alejadas para que no se produzca contagio criminógeno. Hay que también elegir y diferenciar a los funcionarios penitenciarios que van a trabajar en cárceles que tengan medidas de seguridad más importantes. Ahora, hay que distinguir lo que es la seguridad de lo que es la dureza del régimen penitenciario. Una cárcel con seguridad, inteligente, bien pensada arquitectónicamente, con buenos mecanismos de vigilancia, no necesariamente va a ser la vida cotidiana en la cárcel más dura, ¿ya? Porque eso no necesariamente no es necesario para disuadir a las personas de que cometan delitos. Lo que tú necesitas es asegurar que esas bandas no van a seguir operando de la cárcel. Y para eso, obviamente, tienes que generar mecanismos adecuados de segregación. Pero la dureza no necesariamente está asociada a una disminución en la reincidencia. Todo lo contrario. Lo que se busca con los regímenes carcelarios es que sean progresivos. Es decir, que tú puedas generar un avance, un cambio en tu comportamiento que te permita ir progresivamente teniendo menos niveles de seguridad y más posibilidades de salir al medio libre. Porque la mayor parte de la gente que está presa va a salir en algún minuto. Entonces tú tienes que pensar el sistema en pos de la salida. No tienes que pensar el sistema como una caja que cerraste y que nunca más vas a volver a abrir. En estos momentos, en estos días, ¿no?, se está instalando el sistema de inhibidores de señal de celulares. El año pasado se incautaron 24.000 celulares en las cárceles, una cosa que ya, digamos, es brutal. ¿Quién entró? 24... Son los que encontraron, quizás cuántos no encontraron. ¿Quién entró? 24.000 celulares, ¿qué negocio es ese? Y están todos molestos. Desde los presos que usan estos, hasta los señores que lo ingresan, que a lo mejor son los gendarmes, digamos, son los gendarmes, pero si quién más. Entonces, ¿esto tiene solución o no? Porque 24.000 es que está descontrolado el sistema. A ver, yo creo que tiene solución. O sea, igual
hay niveles de corrupción en las cárceles. Nosotros hicimos una encuesta en Gendarmería y el 60% de los funcionarios penitenciarios entrevistados por autorreporte dijeron que habían visto prácticas de corrupción en las cárceles donde ellos trabajaban. Y además ellos consumen droga, muchos de ellos. Consumo de drogas, actividades inapropiadas. Eso está en el estudio, etcétera. que consumen droga. Exacto, eso está en el estudio. O sea, tenemos un problema y eso hay que intervenirlo. Hay que intervenirlo y hay que establecer no solamente una formación del personal penitenciario, que es lo que se está haciendo ahora con la Escuela de Gendarmería, sino estrategias para prevenir la corrupción. Y eso sin duda alguna. Ahora, un elemento importante que también tiene que ver con la formación de los funcionarios penitenciarios y con evitar también que la corrupción y que aumenten también estas como arbitrariedades que se dan en el sistema carcelario, tiene que ver, y eso es un elemento muy importante, tiene que ver también con la manera en que uno piensa que debe ser también el régimen carcelario. O sea, no solamente esto pasa por decir, bueno, voy a endurecer o voy a evitar la corrupción, sino que esto también pasa por pensar bien cómo va a ser el régimen y cuál va a ser también el lugar que va a ocupar los funcionarios penitenciarios en las cárceles. Y eso es algo que no se ha cuestionado mucho. Nosotros damos por sentado que las cárceles las administran los gendarmes y que las penas también las administra Gendarmería, pero podría haber otra institucionalidad. Y en ese sentido, la institucionalidad en Chile, si bien tiene problemas y tiene debilidades importantes y que están ahora saliendo a la luz, para qué decir con las policías, es una institucionalidad que tiene ciertas capacidades de resiliencia. Por ejemplo, salió mucho en la prensa esta idea de Ecuador y de nos vamos a convertir y vamos a tener las cárceles de Ecuador. La historia de Ecuador es totalmente distinta. Ecuador tuvo problemas de corrupción que estuvieron albergados en todas las instancias y lo que hicieron en el año 2017 fue eliminar el Ministerio de Justicia. O sea, ni siquiera tenías la institucionalidad, la gobernanza para poder hacerte cargo de las cárceles. Entonces, son situaciones distintas. Ahora, ¿qué es lo que prevalece? Por ejemplo, se dice, hay un principio, ¿no? Que la persona tiene que estar detenida donde está su familia, ojalá. Ya, pero no puede haber cárceles de alta seguridad en todos los lugares donde está la familia, porque si no, no se puede. Ocurrió esto es práctico, ¿no? Sí. En Arica, con respecto a los presos del Tren de Aragua, Sí. en que hubo una resolución de los tribunales en que tenían que quedarse ahí cuando en Arica no estaban las condiciones para este tipo de presos. Sí. Tenían que trasladarlo a otro lugar. ¿Qué prevalece entonces? ¿La seguridad? ¿La no segregación, que estos señores no sigan al interior de la cárcel haciendo cosas, o estar cerca de la familia? Claro, a ver, desde un punto de vista de la población general que está en él, porque recordemos que la mayor parte de la población que está encarcelada es por delitos contra la propiedad, o sea, lo que tenemos que ser claro es evitar pensar que toda la población penitenciaria es el Tren de Aragua. Eso es un foco concreto que está en el norte y que ahí sí hay que hacer medidas para tener esa población segregada. Pero la mayor parte de las personas que delinquen, que cometen delitos contra la propiedad y que tienen cierta posibilidad de reinsertarse, obviamente hay que prevalecer que estén con la familia, ¿ya? Pero en el caso del crimen organizado hay que establecer medidas de seguridad diferentes, sin duda. ¿Tiene sin legitimidad la cárcel? Porque un sistema tan grave, tan drástico como una cárcel tiene que tener legitimidad social. ¿Tiene legitimidad cuando mucha gente cree que algunos solamente van a la cárcel y no otros? Yo creo que sí, bueno, todas las instituciones del sistema de justicia sufren en Chile de una deslegitimidad importante. Y eso Pero es en este grave. caso. En el caso de las cárceles, claro, yo creo que no, porque hay un fenómeno importante, que yo lo llamo como un analfabetismo penal, si tú quieres, que es como que la mayor parte de la población no entiende, porque no tenemos buena educación cívica probablemente y porque no nos informan bien, cómo funciona el proceso penal. Entonces la gente, por ejemplo, no entiende lo que es el debido proceso, no entiende cuál es el uso que debiese tener la prisión preventiva. Entonces lo que ocurre es que cuando alguien es detenido, inmediatamente lo que se dice, quedó en libertad. Bueno, porque el uso de la prisión preventiva debe ser racional y se debe utilizar para situaciones especiales donde hay riesgo de fuga o donde hay peligro de no colaboración. Pero la gente entiende que en general la cárcel es la única medida de castigo, la más eficiente y que tiene que implementarse de manera Pero directa. yo no me refería a eso, sino que hay cierto sentido de injusticia, que algunos van y otros no van, hagan lo que hagan. Ah, eso absolutamente. O sea, Entonces, tienes hay el una ejemplo sensación más, de el ejemplo injusticia. el más claro de las clases de ética. O sea, absolutamente. Ahora hay que decir que la defensa penitenciaria en Chile es de alta calidad. O sea, la defensa a las que acceden las personas que no pueden pagar es de alta calidad. Es mejor que el Ministerio Público, dicen. No me puedo Lo digo referir yo, a ya. eso. No me puedo referir a eso. Yo me hago cargo de eso. Pero obviamente existe, y eso no solo existe en Chile, o sea, existe en todo el mundo,
una desigualdad en el acceso a la justicia, y no solo en el acceso a la justicia durante el juicio, sino en las probabilidades que tiene una persona, por ejemplo, que vive en un barrio crítico, en un barrio con profunda exclusión social, de ser detenido. Tiene muchas más probabilidades que tú o que yo de ser detenido o de que lo detengan en un control preventivo de identidad. Hay una norma en algunos países, no me quiero referir a temas políticos ni puntapeuco, porque quiero hablar en términos generales, de que las personas después de determinada edad no debieran estar en la cárcel y que debieran tener una detención domiciliaria estricta, muy estricta en el sentido que pueden verlo solamente pocas personas. Bueno, esto sea en Argentina, se dice que, por ejemplo, Cristina Fernández, con todos los procesos penales que tiene, no iría a la cárcel de todas maneras por la edad que tiene, y en otros países también. ¿En Chile debiera ser así o no? Es un tema muy complejo porque está puntapeuco entre medio, y yo no quiero hablar de puntapeuco porque no es el tema, porque pero está lleno de gente con años en recintos carcelarios chilenos. Exacto. A ver, en general, nosotros tenemos prácticamente un experimento natural en ese sentido durante el COVID, porque durante el COVID se hicieron indultos y la mayor cantidad de personas que se indultaron fueron personas que eran adultos mayores o que eran enfermos crónicos, ¿ya? Y en general los niveles de reincidencia fueron bajísimos. Incluso pasó un fenómeno muy curioso, que fue que un porcentaje importante de esas personas no quiso salir, porque llevaba tanto tiempo privado de libertad que no tenía ni una red, no tenía ni siquiera dónde ir a dormir, ¿ya? La cárcel hay que pensarla desde un punto de vista también de una economía de la cárcel. Y eso tiene que ver con que los recursos también tienen que estar usados para las personas que tengan mayor riesgo de reincidencia. Una persona adulta mayor que lleva 20 años, 30 años privado de libertad, los riesgos de reincidencia que tiene esa persona son bajísimos, ¿ya? En general para delitos contra la propiedad, etcétera, distinto con los delitos sexuales donde la reincidencia es mayor, pero la reincidencia con la edad tiende a disminuir significativamente. Entonces, no, los recursos, o sea, cuando yo digo uso racional de la cárcel en el estudio, yo me refiero a que la cárcel, yo no estoy diciendo que hay que abolir la cárcel, ¿no? Pero que la cárcel debe usarse racionalmente, es decir, con aquellos que generan mayor daño a la sociedad, aquellos que acumulan mayor cantidad de delitos. Pero desafortunadamente, por el desequilibrio que existe en las penas, terminamos encarcelando y utilizando la cárcel prioritariamente para los delitos contra la propiedad. Y en el caso de las mujeres, hoy en día se ha disparado la cantidad de mujeres que están por delitos de ley de droga. El 70% de las mujeres que están privadas de libertad están por delitos de ley de droga. También existe un problema en Chile, en todas partes, pero en Chile ha aumentado el hecho de que los delitos, por ejemplo los homicidios sin autor conocido, prácticamente quedan todos impunes. Hay una cifra negra, pero algunos hablan que incluso el 92% queda impune, que es una cifra, o sea, matar es gratis, esa es la verdad. En materia de delito contra la propiedad también, o sea, está lleno de robos que incluso no se denuncian ya a estas alturas, porque simplemente es un asunto burocrático. Entonces, ¿cómo se...? O sea, hay muchos presos, pero sin embargo, hay un montón de gente que ni siquiera es investigada por los delitos que comete. Exacto. ¿Es el sistema el que está en estos momentos desmoronándose o no? El de persecución penal, el de la cárcel, el de la disuasión, el de la reinserción para los que puedan ser reinsertados. O sea, ¿nada está funcionando? Es muy importante el punto el que levantas, porque cuando pensamos en el sistema penitenciario, nosotros tenemos que pensar en todo el sistema de justicia criminal, porque esto es una cadena. Es una cadena donde no solamente interviene el Ministerio de Justicia y Gendarmería, acá interviene el Ministerio Público, interviene la Defensoría, interviene el Poder Judicial, interviene el Congreso con la política criminal que se diseña en el Congreso, el Poder Ejecutivo, es decir, intervienen múltiples instituciones y esas instituciones no están bien alineadas en una política criminal. Y al no estar alineadas pasan elementos como lo que están pasando ahora, como que nadie fue capaz de prever el hacinamiento carcelario que iba a haber por el aumento de la población carcelaria producto de todas las reformas que se han ido haciendo. Tampoco se han construido más cárceles, ¿eh? No, no, hay un plan de construcción. Concesiones, de nuevo, porque habían dicho que las concesiones no, y ahora sí. Exacto. Ahora, según lo que nos han informado nosotros, este plan nuevo de concesiones viene con hartos cambios en los contratos, en los elementos que eran más complejos de los contratos, que era como temas vinculados a que la rehabilitación y la reinserción ya no la van a hacer los concesionarios, sino que la va a hacer el Estado, que era un tema que se venía discutiendo hace mucho tiempo, porque en el fondo la administración de la pena, si te la está imponiendo el Estado, a mi juicio la tiene que manejar el Estado, ¿no es cierto? Y acá eran privados, entonces habían problemas de acceso, etcétera. Hay algunas cosas que se están corrigiendo, pero bueno, eso da para toda una conversación, porque el tema de las cárceles concesionarias también tiene sus vaivenes y sus polémicas propias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Catalina Droppelman, autora de este estudio, Sistema Carcelario en Chile, hacia un uso racional de la cárcel, un tema que está absolutamente vigente y que preocupa a un montón de gente porque el asunto en estos momentos no funciona. Gracias por estar con nosotros. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. CIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.